Vamos a cambiar de tema. Está en nuestros estudios el doctor Jorge Torres Obleas. Él es director de la Universidad César Vallejo Virtual. Así es. Bienvenido. Bueno, un placer, Nicolás, estar acá en este importante medio de comunicación y tener la oportunidad de algo que precisamente se constituye en este momento en una respuesta a lo que acabas de estar mencionando con el dirigente de las MIPES y lo que está pasando en general en el país. Es decir, estamos hablando de que 6 regiones han ingresado ya en recesión económica. Es decir, 2 trimestres con crecimiento negativo. Pero realmente es una situación preocupante. Y bueno, al mismo tiempo estamos viendo que toda la humanidad está viviendo la transformación digital. Es decir, más allá del tema de la pandemia, que evidentemente le dio un gran impulso a todo lo virtual, a lo digital, de alguna manera la gente se dio cuenta que era una herramienta válida. Pero independientemente de ello, es decir, la transformación digital está presente, todas las organizaciones así lo entienden, las empresas, las microempresas, las señoras en los mercados, las caseras, todos. Y esto tiene que tener un correlato a nivel de la educación. Y precisamente la educación virtual genera todas las condiciones para eliminar una gran cantidad de barreras y poder llegar con productos de calidad precisamente a regiones que en este momento están siendo severamente afectadas porque han pasado de crisis en crisis, o también directamente personas que tienen por sus múltiples ocupaciones y obligaciones, por ejemplo, necesitan mucha flexibilidad de tiempo. Y si a esto le agregamos lo que hace la Universidad César Vallejo de superar y eliminar barreras económicas más adicionalmente a través de pensiones diferenciadas que acaban de aprobarse precisamente para estas regiones, o sea que es increíble la diferencia que va a haber para cualquier persona de esa región. No es un tema de decir le voy a dar una beca, le voy a dar una categoría. O si depende, no, va a haber una pensión diferenciada. Totalmente diferenciada, sí. Se ha establecido que es respecto del presencial que tenemos nosotros en nuestros campus, por ejemplo, estamos hablando de la mitad o menos, o sea, para todos. Y por ejemplo, y también se ha dividido entre regiones, porque no todas están igual, no es la misma la realidad de Ica, Arequipa y Tacna, por ejemplo, que de Puno. Estamos viendo todos sus indicadores están muy complicados, o lo mismo Pasco, Amazonas, o Huancavelica, o Apurímac, ¿no? Entonces, todo eso se ha concebido y gracias a todo lo que ofrece la educación virtual, ¿no? Ahora, es posible, o sea, lo de la educación virtual lo que plantea es un reto. Yo recuerdo hace años, ¿no? Cuando el Instituto Tecnológico de Monterrey... claro, está en la vanguardia. Y las universidades, algunas universidades norteamericanas, se hacían estos cursos de posgrado, pero que era una complicación tecnológica. Pues me acuerdo que en una época había que tener hasta receptor de satélite, claro, para poder entrar a clases que eran presenciales virtualmente, digamos. Claro. O sea, estaba el profesor en el aula y tú estabas en cualquier parte, claro, del mundo y tenías la posibilidad, pero era era más caro hacerlo virtual, claro, que hacerlo presencial. Ahora se ha producido una revolución tecnológica. Es increíble, así como todos, ¿no?, vemos cómo cada nuevo equipo, por ejemplo, de celular o un nuevo equipo electrónico, tiene más funciones y es más barato y más liviano. Lo mismo ha pasado, pero no solamente en términos de la conectividad o también los anchos de banda que ya se tienen en el país, a pesar de que hay un rezago, pero ¿qué es lo que permite? Que las nuevas tecnologías nos permiten trabajar también con menores anchos de banda de carga y descarga, nos permiten trabajar offline, nos permiten también que el estudiante descargue todos sus materiales, todo el material, y después los puede ir viendo en cualquier momento. Es decir, pero el estudiante, o sea, esa parte la entiendo. Es decir, hay una parte de la educación que tú puedes, como siguiendo una clase, recibes la información, la cargas, y por lo tanto eso reduce tus costos, claro, incluso si tienes dificultades en tu casa, cargas la información en otro lugar. Exacto, donde haya una buena señal y de ahí la llevas a tu casa y en tu casa la abres, ¿no es cierto? Exacto. Pero la parte que tiene que ver con la interacción que es necesaria, ¿no? Claro, es decir, con la posibilidad de tener una conversación con el profesor, claro, con el catedrático, ¿no? Eso se llama las horas sincrónicas, ¿ok? Asincrónicas, no, claro, se necesita esa interacción directa.
Y por ejemplo, en las videoconferencias sincrónicas, o sea, ellas tienen su horario, están programadas. Pero si algún estudiante por algún motivo no puede participar en esa actividad, y además nosotros todavía en nuestro modelo en la UCB tenemos horas sincrónicas de asesoría y horas sincrónicas de tutoría personalizada. Es decir, el estudiante puede encontrar su momento y dice, yo quiero mi tutoría a tal hora, por ejemplo, o la asesoría para que me garanticen que mi producto está bien hecho y me lo puedan revisar previamente en horarios todavía flexibles. Ahora, hay horarios sincrónicos, digamos, que ya está definido, que normalmente son en la noche, en horarios más cómodos, pero inclusive si el estudiante no llegara por algún motivo a poder conectarse, tiene la grabación. Esa es una gran ventaja. Puede ver su grabación y después, vía la asesoría o la tutoría, complementar. Adicionalmente, también puede trabajar con sus compañeros en una sala para grupos, claro, o puede también reunirse con ellos. Además, ahora todos los documentos ya nadie los carga, por eso no importa si nos roban hasta la laptop, porque todo lo tenemos en la nube. Entonces, sí, ellos pueden hacer sus trabajos compartidos. El docente está viendo lo que ellos trabajan. Y además las plataformas actualmente, las LMS, que son de la gestión de los aprendizajes, nosotros ya tenemos mucho tiempo en la César Vallejo con ello, pero hay muchas que son totalmente competitivas, muy buenas. Nosotros tenemos Blackboard, tenemos Moodle, Blackboard es un estándar internacional, pero independientemente de otras también que están, son muy buenas. Es decir, uno puede agregarle funcionalidades. Por ejemplo, nosotros le hemos agregado el tema de Turnitin. Cualquier trabajo que hace un estudiante puede verificar su nivel de similitud, es decir, potencial plagio. El mismo estudiante. El mismo estudiante antes de entregar. Y no estamos hablando de trabajos de tesis, estamos hablando de cualquier trabajo. Es más, por ejemplo, en los foros, uno participa en un foro, el foro es calificado, pero también el foro le avisa por si acaso lo que acabas de escribir tiene similitud muy alta. ¿Por qué? Porque a veces el estudiante se está hablando de un tema, vamos a hablar de transparencia en la gestión pública. Ah, bueno, yo puedo buscar rápido, o le pido a la inteligencia artificial, me da... O te puede ocurrir que has escuchado algo, claro, y eso que has escuchado lo repites. Si lo repites textualmente, hasta en el foro te avisa. Entonces, eso es una ventaja. El estudiante ahora tiene toda la oportunidad de hacer bien las cosas. Es decir... Ahora, pero ¿esto qué significa? Significa que ustedes están en condiciones de ofrecerle a la gente el hacer una carrera profesional completa de manera virtual. Completa, obviamente no todas las carreras. Nosotros tenemos 26 carreras licenciadas, pero de esas 26 estamos ofreciendo 9 en forma virtual. Y decir, son carreras para las cuales nosotros tenemos que garantizar, porque además ahora lo bueno es que desde el año 2020 ya SUNEDU ha aprobado el modelo de condiciones básicas de calidad para programas semipresenciales y a distancia. Inclusive nosotros ya antes de la pandemia ya teníamos licenciados programas en entornos virtuales y por SUNEDU, no por la ANR, sino por SUNEDU nos licenciaron y bueno, y ahora estamos yendo a producto de toda esa acumulación de experiencia, entonces estamos yendo a trabajar de esta manera. Entonces, nuestros estudiantes tienen la opción de llevar todo en esas carreras. Por ejemplo, estoy hablando de psicología de alta demanda, además en todas las regiones del país, porque también esos públicos demandan carreras más, si se quiere, convencionales, y después harán su maestría, su doctorado, lo que ellos quieran, o su segunda especialidad, que también ofrecemos en forma virtual. Pero el tema está que psicología, derecho, administración, contabilidad, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, marketing, negocios internacionales y lo que le interesaría a los de los medios, ciencias de la comunicación, esas nosotros sí garantizamos. ¿Por qué? Porque para todas las experiencias curriculares tenemos que garantizar de que tenemos tanto para las horas teóricas, eso bueno es fácil, pero como a las prácticas. Es decir, si en algún caso, por decir en administración, se requiere el modelo, el simulador de negocios, bueno, lo tenemos que tener, nuestros estudiantes van a poder tener acceso remoto. También haya forma de ingresar acceso remoto a un laboratorio físico que tengamos en la universidad. O sea, ahora hay una gran cantidad. Es más, se podría estudiar hasta medicina. Nosotros no podemos hacerlo, eso no tenemos los medios, hay una gran inversión de por medio, pero hasta eso se podría estudiar. Pero esto que estamos ofreciendo, el estudiante
Basta que vean cualquier canal digital, en redes sociales, y dice, aquí me interesa, hace un clic o busca directamente en cualquier buscador, hace un clic, se conectan con él desde el área de promoción y le dan todos los detalles de acompañamiento. ¿Para qué? Para que una persona desde la selva, porque a veces tienen problemas de conectividad, o también en el sur, por decir en Apurímac, no importa dónde, ellos ya desde un inicio, ¿qué hacen? Dan su examen de conocimientos en forma virtual. Y un examen que tiene proctoring, es decir, que se sabe que él no está copiando, que no está hablando con alguien, porque todo se va filmando. Desde ese momento él ya está enfrentado a esa situación tecnológica. Y es bueno, porque tienen que romper el miedo, ¿no es cierto? Tiene una entrevista y por esa vía ingresa. O también si opta y dice, no, yo quiero hacer un preuniversitario. Y esto es bien importante porque hasta antes de que empiecen las clases le ofrecemos un programa que se llama Alfa, porque en la educación básica regular no todos alcanzan el perfil que dice en cuanto a competencias. Entonces van a ese programa y llevan algunos cursos ya del primer ciclo de su formación humanística y también de ciertas habilidades para entornos virtuales sin costo. Es decir, la idea es que simplemente se matriculen para su primer ciclo. Esa matrícula les va a servir para el primer ciclo y para llevar el ciclo y con nosotros este programa Alfa. La idea es superar, como decía al inicio, cualquier tipo de barrera. Y esto solo lo puede hacer una universidad, bueno, la más grande del Perú, porque tiene esa economía de escala. A un MIPE le cuesta mucho porque es chiquito. Pero nosotros, al tener semejante cantidad de estudiantes, entonces hay estudiantes que, por ejemplo, de estas regiones, no es que, digamos, vamos a decir que alguien va a ganar o va a generar un margen, pero ellos tienen los mismos docentes, tienen la oportunidad de estar con, además tenemos estudiantes internacionales o con los de Lima, con que estén, porque acá las secciones se van creando no por región, sino totalmente en forma aleatoria y eso es bueno para el aprendizaje. Tenemos que terminar por hoy. Yo le agradezco a Jorge Torres Obleas, director de la Universidad César Vallejo, virtual. Virtual, exacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es sorprendente, impactante y estimulante la información. Muchas gracias. Muy bien, a ustedes, muchas gracias.